Primero las damas. Hola, muy buenas noches, Dios les bendiga. Se hizo un caos con el enlace y hasta la fecha, o sea, estoy tratando de arreglarlo y una disculpa pues por la demora, pero no sé, cambiaron la configuración de las páginas y pues no le entiendo, pero ahorita lo vamos a compartir a los otros grupos y ya que se pueda encontrar el enlace, pues lo voy a poner primero Dios. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Gracias por permitirnos llegar hasta sus casas, hasta sus hogares, y que nuestro Dios se derrame en nuestras vidas, en nuestro corazón, que use nuestros labios para hablar su palabra, lo que Él quiere hablar a nuestros corazones. Reciban un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y les bendecimos en el nombre de Jesús. Y pues estamos a tiempo todavía de compartir con otra persona en grupos, si nos ayudan para que la palabra siga compartiéndose, siga extendiéndose el Evangelio de Cristo y sigamos tocando más almas. Y pues damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Carlos. Muy buenas noches, buenos días cuando vean este video. Los que estamos en vivo, muchas gracias por estar ahí. Gracias por esperarse. Sí se nos hizo un relajito ahorita con el tema del internet y el Facebook y sus actualizaciones, pero bendito Dios, vamos a darnos este tiempo a glorificar a Dios con alabanza, con su palabra, que Él nos edifique, que el Espíritu Santo sea quien nos edifique. Y hoy vamos a tocar un tema, yo creo que a lo mejor va a mover algunas estructuras, pero vamos a hablar de la iniquidad, del pecado y de la rebelión, sus diferencias y cómo afectan nuestra vida, qué es lo que tenemos nosotros que hacer, qué es lo que el sacrificio de Cristo hizo. Y vamos a poner, pues yo creo que un poquito de a lo mejor hasta controversia, pero oramos para que sea el Espíritu Santo el que nos revele y que podamos entender cómo nosotros podemos librarnos de muchas situaciones que Jesús en su sacrificio ya hizo, pero que no podemos alcanzar y no sabemos por qué. Esta noche, pues yo creo que vamos a empezar, seguimos con la serie Camino de Vida, Camino de Muerte, pero vamos a ahora entrar en específico en temas que yo sé por experiencia, porque con esta enseñanza hemos visto la libertad de mucha gente, la sanidad de muchas personas, y hoy lo vamos a presentar con todos ustedes. Y sobre todo si consideran hacer alguna pregunta y quieren participar, pues luego ahí levanten la mano y con mucho gusto les damos la oportunidad. Y si no, pues a través del chat pueden mandar invitación también. Pueden mandar invitación, pero pues bueno, en lo que nos conectamos y vamos a poner esto en manos de Dios y vamos a levantar una pequeña alabanza, pues con todo el honor y toda la oportunidad que tenemos de levantar las manos y darle gracias al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a adorarle. Si se la saben, pues cántenla con nosotros. Ahora sí que no importa la distancia, estamos en el mismo espíritu. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grande eres tú, tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande
tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén. Oh, sí, Señor, es bueno estar en tu presencia, es bueno glorificarte, es bueno. Para nosotros es bueno, Señor, permanecer en ti. Reconocer que tú estás en nosotros, Señor. Que estás aquí a nuestro alrededor, Señor. Que nos llenas con tu Santo Espíritu y que eres fiel a tu palabra. Es bueno, Señor, darte toda gloria, toda honra, todo poder, toda autoridad sobre nuestra vida, Señor. Porque tú eres soberano, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Soberano Dios, omnipotente y Rey de Reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Soberano Dios, Dios omnipotente y Rey de Reyes. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. soberano Dios, es omnipotente y Rey de Reyes. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Toda gloria y toda honra, Señor, porque reconocemos tu sacrificio, reconocemos tu entrega, reconocemos tu amor, Señor. Reconocemos que sin ti absolutamente nada pudiéramos lograr, Señor. Que solo tú eres el camino y la verdad y la vida. Que solo tú, Señor, nos has llevado al Padre.
que solo tú nos diste tanto amor y nos das tanto amor que has enviado a tu Santo Espíritu, para que así como tú estuviste entre nosotros, hoy Él esté en nosotros, gobernando nuestras vidas, Señor, hablándonos y amándonos, para poder entrar confiadamente al Padre, para poder levantar las manos y glorificar tu nombre, Señor, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pudiéramos estar, ya, luego vamos a tener un tiempo de alabanza, un ejercicio ahí de alabanza que hemos visto, pero hoy vamos a hablar del pecado, de la rebelión y de la iniquidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la iniquidad? ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del pecado? Y generalmente todo lo conocemos como pecado, porque una de las definiciones que nos han enseñado de pecado es, aquí traigo un gallito, mira, es errar en el blanco, es equivocarnos. Entonces, cada vez que nosotros nos equivocamos, decimos que pecamos, o al revés, ya no queremos decir pecado porque ya está pasado de moda, y decimos, hubo una equivocación o erramos en el blanco. Hay muchas corrientes, muchas historias, muchas maneras de presentar esto, pero hoy que vamos a viajar por la Biblia y vamos a entender qué significa iniquidad, qué significa pecado, qué significa rebelión, qué características tienen una de otra y cómo debemos de tratarlas, porque una tiene que ver con la santidad, otra tiene que ver con la autoridad y otra tiene que ver con la genética, con la herencia, con la maldición generacional. Y vamos a poder entender por qué suceden tantas cosas en nuestra vida si la sangre de Cristo ya lavó por nuestros pecados. Si el sacrificio de Cristo uno solo es, y es para precisamente darnos libertad, pero acuérdense que también es para darnos vista y oído. Y hoy vamos a quitarnos la venda de los ojos en algunas cosas y dispongamos ese corazón para ver lo que Dios tiene para nosotros. Si me acompañan ahí en su Biblia y tienen, si no, les doy chance que vayan por ahí, no pasa nada. Vamos a Ezequiel, al capítulo 28 de Ezequiel. Y algunos van a decir, bueno, ahí es donde habla de la caída de Lucifer, ¿no? Pues sí, pero fíjense, hay algo muy interesante. Y se acuerdan que hemos venido hablando de actitudes y hemos venido hablando de decisiones. Todo tiene que ver con una decisión. El Edén se perdió por una decisión, ¿sí? El hombre le echó a la mujer, tomó la decisión de culpar a la mujer por el tema de perder el Edén. La mujer le echó la culpa a la serpiente, ¿sí? Y ahí es donde se echa a perder el plan. Y todo tiene que ver con una decisión, ¿sí? Cuando Dios nos puso en el Edén, en Adán y Eva, les dijo, de todo fruto, de todo árbol, y decía que todo árbol era bueno para comer. Menos de no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese día ciertamente morirán. Y ahí empezó todo, decisión tras decisión. Cuando nosotros, dice Romanos, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces somos salvos, es una decisión, ¿sí? Creer y confesar es una decisión. Todo lo demás lo hace Jesús, todo lo demás lo hizo Jesús. Pero de nada sirve el sacrificio de Cristo si nosotros no decidimos ponernos bajo autoridad de Él. Y todo el pleito en la historia y en la Biblia podemos encontrar que es decidir por el camino de vida o por el camino de muerte. Cuando empezamos esta serie ya hace algunos meses, yo pensé que íbamos a durar bien poquito con esta serie, pero se ha ido extendiendo y extendiendo. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que tú y yo vivamos en esa libertad que Jesús nos dio y que se cumpla esa palabra que Jesús dijo que cosas mayores que Él íbamos a hacer nosotros. ¿Sí? Y unos van a decir, no, es que eso se los dijo a los apóstoles. Es para nosotros, es para su iglesia. El tema es, estamos echando fuera, es más, ni siquiera echando fuera demonios. Se supone que si vamos a hacer cosas mayores que la que Jesús hizo, los demonios al vernos caminar tienen que salir huyendo. Con Jesús le dijeron, ¿qué quieres con nosotros, hijo de David?
con nosotros debería de ser porque se cumple la palabra de Cristo, que ni siquiera nos tengan el valor de confrontarnos. Incluso dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y si nos damos cuenta, estamos viviendo al revés. El enemigo está constantemente atacando. Es más, le damos más poder al enemigo, le damos más poder al diablo que el que tiene. La mayoría de lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestras decisiones. Todos son ataques del diablo, es que es el espíritu de churri funflies, no sé de qué tantos, de Jezabel, el espíritu. No, son decisiones de nosotros. Le damos una omnipotencia y una omnipresencia a Satanás que no tiene. Cuando nosotros le echamos la culpa al diablo de todo, y hoy vamos a tratar de aclarar un poquito nada más, porque yo sé que hay mucho que estudiar, un poquito nada más, dónde están nuestras decisiones, dónde es una consecuencia de las decisiones de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿sí? Y aparte que de nuestros errores, porque todo pecado lleva una consecuencia. En el arrepentimiento y en el perdón de pecados a través de la sangre de Cristo se lava también esa consecuencia. Pero ¿por qué vivimos consecuencias todavía si somos salvos? ¿Por qué vivimos esas consecuencias? ¿Por qué vivimos la pobreza? ¿Por qué vivimos la enfermedad? ¿Por qué vivimos la angustia? ¿Por qué vivimos todas esas cosas que nos aquejan si somos salvos? Si somos hijos del Rey. Y muchos me van a decir, hemos justificado. No, pues es que es el aguijón en la carne que nos tocó vivir, ¿no? Pues algunos parecemos de esas, ¿cómo se llamaban de las que tenían las abuelitas con un montón de agujas? Pues agujero. ¿Agujero? ¿Agujero? Ok. ¿Así se llama? ¿Agujero? ¿Cómo se Alfiletero. llama? Alfiletero. Bueno, ¿cómo se llama allá en Venezuela? Y vamos a aprovechar para saludar a nuestros amigos de Cuba, de Mexicali. Ahí está Olga, que también es de acá de Sonora, que nos diga cómo se dice. Sí, porque agujeros se oyen como que raro. Sí. Pero bueno. Acompáñenme entonces ahí al libro de Ezequiel, en el capítulo 28. Decíamos en la congregación, el que lo encuentra primero grita amén, ¿no? Y eran unas competencias, ahora ni se oyen los libros, ¿no? No se oye la Biblia, todo es digital. Puro que en el teléfono. O le ponen en San Google ahí y ya les dice. Entonces estamos en Ezequiel 28. Ezequiel 28, vamos a leer la versión de Reina Valera, y es el versículo 15 al 18. Dice el versículo 15. Bueno, desde el 14 dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. En otras versiones dice, hasta que se halló en ti iniquidad, pero aquí dice maldad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, y subrayen esa parte, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y ahí viene, se enalteció tu corazón y guau, ¿no? Pero aquí lo que me interesa hablar es que dice que Satanás fue lleno de iniquidad, ¿sí? Y ahí lo llevó a pecar. Entonces, ahí hay una diferencia. El pecado es la acción que tiene que ver con la santidad, con romper las leyes. La iniquidad es el impulso que tenemos para llevarnos a pecar. Y ese impulso, hasta que no se convierte en una acción, no es un pecado. ¿Sí? Y ojo, me van a decir, pero Jesús dijo que con el pensamiento, pues sí, pero con el pensamiento actuaste. Y muchos actuamos con el pensamiento. ¿Y cuántos en alguna situación matamos a la familia completa del que nos hizo algún daño? Y ahí es una acción. Pero mientras sea un impulso, mientras no te lleve a pensar, mientras no te lleve a hacer algo, eso es iniquidad. El impulso a la pornografía, el impulso al alcoholismo, el impulso, esa necesidad, eso es la iniquidad. Escuchaba alguna vez en alguna predicación que decían que es como un chapopote, como una brea que se impregna en el espíritu y lo contamina.
Y el espíritu es diferente del alma. El alma es donde están nuestras emociones, pero el espíritu es la parte de Dios en nosotros. ¿Sí? Es esa vida que tenemos. Es lo que Dios nos da vida. Y me van a decir, Carlos, no se puede contaminar el espíritu. No se puede contaminar el espíritu. Claro que se puede contaminar el espíritu. Vamos a ver dónde. Incluso, acompáñenme por favor, en 2 Corintios capítulo 7. Vamos a leer la última parte del 6 para entender el 7. 2 Corintios capítulo 6, vámonos hasta el verso... Vámonos en el verso 17, 6:17, dice, por lo cual, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes padre, y ustedes me serán por hijos, dice Dios Todopoderoso. Está hablando que no nos unamos en yugo desigual, que no estemos con lo oscuro, pero ese es otro tema, ¿eh? Ahorita que estaba preparando la plática, vamos a hablar de eso, es otra historia. Que está también muy interesante. Yo creo que le vamos a dar continuidad después que terminemos esta parte del pecado, la iniquidad y la rebelión. Y en 2 Corintios 7 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de que Dios va a ser nuestro Padre y nosotros sus hijos, limpiemos toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor en el temor de Dios. Y vamos a diluir un poquito más que diluir, escudriñar este versículo, y dice, ya usando las palabras en el original, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. La palabra que es contaminación, que se usa ahí como contaminación, es molusmos. No lo vamos a decir así, pero significa mancha, que tiene que ver con la inmoralidad. Cuando vivimos de una manera inmoral, y no se refiere necesariamente a un hecho, a una acción, sino a la actitud, la forma de vivir. ¿Sí me explico? Va manchando el espíritu. Y dice ahí, de la carne, que sí es del cuerpo físico, y del espíritu. Y la palabra que viene ahí en el espíritu es neuma. Y es importante diferenciar la palabra alma del espíritu, porque en el griego, la palabra alma es nepesh, ¿sí? En el hebreo es nepech y en el griego, es psique. Pero la palabra neuma en griego viene de la raíz hebrea ruach, que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Entonces está diciendo aquí en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, que el Espíritu, que es la vida, que se contamina la vida, ¿sí? Se contamina la vida, que es la parte de Dios en nosotros. ¿Por qué? Por tener o gozarnos o disfrutar todo lo que tiene que ver con un yugo desigual. No sé si me explique. Si nosotros somos salvos y nos gozamos, en lugar de gozarnos en Dios, nos gozamos en la maldad, ahí es donde se está contaminando el espíritu. Y ahí se generan las iniquidades, ¿sí? Las iniquidades es algo que pasa de generación en generación. Entonces vamos poniendo en contexto. El espíritu es la parte de Dios en nosotros, es la vida que tenemos y se puede contaminar. El alma es las emociones, los deseos, que es donde vienen, ahorita leíamos, por la multitud de contrataciones, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar por qué. Y el cuerpo, pues es lo que se ve, ¿sí? Unos tenemos mucho, otros tenemos poco, pero pues es carne. Y ese es el cuerpo. Vamos bien entonces hasta aquí. Queda claro que el espíritu se puede contaminar. Y la única manera de limpiar esa contaminación en el espíritu, dice ahí que es primeramente, dice, donde estamos perfeccionando en el temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y la palabra perfeccionando está muy interesante,
Porque lo que tenemos que hacer, la decisión que tenemos que tomar es apartarnos de lo que no tiene que ver con Dios, que lo que no es luz, pero para podernos apartar necesitamos llenarnos más. La palabra perfeccionando es llenarnos más y es algo constante. Llenarnos más de que de lo santo, de Dios. Entonces la única manera de limpiar la contaminación en el espíritu es llenándonos de Dios. Alguna vez vimos en un experimento en la televisión o en el TikTok ahora o en el YouTube, cuando está un vaso con agua sucia y lo empiezan a verter con agua limpia. Y el vaso se empieza a desbordar hasta que el agua limpia, si no deja de fluir, ¿sí? Si no deja de fluir, limpia el vaso, limpia el agua sucia. Pero si el agua limpia deja de fluir, se contamina con el agua sucia. Es exactamente esa acción a la que se refiere en Corintios, que nosotros tenemos que hacer, estar constantemente llenándonos del agua viva que es Jesús, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que dice que Él es el camino y la verdad y la vida? Y la vida es ese espíritu, es ese ruaj, es ese neuma, es esa parte de vida. Si nosotros, Jesús dice, y yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, para poder llegar a la vida tenemos que caminar o andar el camino que nos lleva a la verdad, que es Jesús, para que nos lleve a la vida, que es en el Espíritu. Y ahorita nosotros tenemos al Espíritu de vida en nosotros, a nuestro alrededor y sobre nosotros. Se me hace que dije muchas cosas y no sé si vamos bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Pues volverlo a repetir. Ok. Por si no se escuchó. Va de vuelta. Leíamos en Ezequiel 28, ¿sí? En el verso 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, refiriéndose a Satanás. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces ahí diferenciábamos la iniquidad del pecado. Decíamos que la iniquidad es ese impulso que nos lleva a actuar. Y actuar no necesariamente es tomar algo, actuar viene desde el pensamiento. Por eso dice que todas las guerras y todo lo malo nace del corazón, de lo que pensamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Después les decía que la contaminación del espíritu, ¿sí? Que el espíritu se contamina con la iniquidad o con esa maldad, que es como una brea, ¿no? Que se pega y que no nos las podemos quitar, incluso hasta la cargamos y tiene un peso. Y en Corintios nos dice que el espíritu se puede contaminar y que la única manera de limpiar el espíritu es llenándonos constantemente de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ok? Vamos a ver muchos versículos hoy, así que si quieren ir apuntando, estaría padrísimo. En Salmos... no es cierto. Ahorita les voy a decir dónde. Denme un momentito. Si quieren, mientras vayan haciendo sus comentarios y sus preguntas. Vamos a ir a Éxodo 34, verso 7. Éxodo 34, verso 7, para que vean la diferencia entre pecado, iniquidad y rebelión. Dice, es más, vamos a leer desde antes. Éxodo 34, versos 5. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a leerlo de vuelta. Dice, que guarda, Dios, Jehová, que guarda misericordia a millares,
que perdona la iniquidad se perdona. La rebelión se perdona. Y el pecado se perdona. ¿Cómo se perdona el pecado? Cuando nos arrepentimos. Ok, esa es parte del proceso para el perdón de los pecados. ¿Cómo se perdona el pecado? Pues yendo a Jesús, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. La única manera de que nosotros podamos ser perdonados por nuestros pecados es que alguien sustituya en muerte lo que nosotros debemos de vivir, que era la muerte. Entonces, con la sangre de Cristo, con el sacrificio de Cristo, se perdonan los pecados. Creo que la palabra pecado la entendemos bastante bien. El hecho de equivocarnos, el hecho de regarle, el hecho de cometer algo que es en contra de la ley. ¿Pero qué es la rebelión? ¿Qué entendemos por rebelión? ¿Qué podemos decir de la rebelión? Y la palabra que se usa para rebelión aquí es la palabra peshá, que significa revuelta. Exactamente eso. Es alguien que se rebela. ¿Contra quién? Contra Dios. Sí, contra Dios, contra una autoridad. El pecado tiene que ver que fallemos con algo que está escrito, que tiene que ver con la ley. ¿Ok? Los 10 mandamientos o los mandamientos de Dios. Fallamos en los mandamientos y allí es donde se revela el pecado. Todo lo explica Pablo, ¿no? Entonces, por la ley se revela el pecado, entonces quiere decir que la ley es mala de ninguna manera, etcétera, etcétera. Que luego lo podemos estudiar, pero yo creo que todos nos acordamos de esa parte. Cuando nosotros fallamos con la ley, estamos pecando. Pero cuando nos rebelamos, cuando estamos en contra de la autoridad o en oposición a la autoridad, en ese momento estamos en rebelión. Lo que Satanás hizo fue entrar en una rebelión con Dios y perder su posición como hijo. Y digo como hijo porque acuérdense que en Job habla de que andaban los hijos de Dios y llegó Satanás entre ellos, no porque fuera hijo en ese momento, sino porque tomó la identidad de hijo de Adán, ¿no? Al robársela a Adán a través de la falla. Cuando Adán comió de la manzana, que no era manzana, porque no sé si estaba rica la manzana que cuelga de la ramita, del fruto del conocimiento del árbol del bien y el mal, ¿qué fue? ¿Un pecado o fue una rebelión? Pues una rebelión. Ok, entonces tenemos un serio problema, porque no se estaba rebelando. Faltó a la ley. Si se hubiera rebelado, hubiera alegado con Dios. Le hubiera dicho que era un injusto Dios. La rebelión tiene que ver con una actitud en contra de la autoridad. El pecado tiene que ver con la falla a lo establecido por la autoridad. ¿Tiene sentido? A ver, otra vez. Va de vuelta. A Adán le dan una orden y le dicen, no comas del árbol, porque ciertamente el día que comas vas a morir. Hay una ley y hay una consecuencia en base a la ley. Cuando rompen la ley, en ese momento es un pecado, porque se equivocó al romper la ley y va a tener una consecuencia. La paga del pecado es muerte. ¿Tiene sentido? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero si la actitud de Adán ante Dios, cuando Dios llega y le dice, ¿dónde estabas tú? O Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sí? ¿O dónde estás, Adán? Hubiera sido, aquí estoy, ¿qué quieres? De soberbia, de altivez, entonces iba a ser una rebelión. ¿Tiene sentido ahora? Cuando nosotros retamos a la autoridad es rebelión. Cuando nosotros rompemos la ley es pecado. ¿Tiene sentido? Porque si no aclaramos eso, no vamos a entender qué debemos de hacer. ¿Por qué en Corintios dice que no tiene nada que ver la luz con la oscuridad? ¿Por qué? ¿A qué se refiere con el yugo desigual? No tiene que ver, no tiene absolutamente nada que ver con religiones, ¿eh? No tiene nada que ver con religiones.
tiene que ver con oposición. El yugo desigual tiene que ver con oposición. Es más, vamos a ver qué tan importante es la autoridad o la rebelión para Dios en este sentido. Busquen ahí a ver el primero que encuentre, si nos dicen dónde está ese versículo. Dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y ahí viene una sentencia. Ya la encontré. Romanos 13, capítulo 1, verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y en el verso 2 dice, caray, se me fue en inglés. ¿Lo leo? Sí, por favor. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En otra versión dice que quien se opone a la autoridad, a Dios se opone. Entonces imagínate, esto está hablando en Romanos, ya estamos en el Nuevo Testamento. Dice la palabra que Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Oye, Carlos, pero Jesús está sentado a la derecha del Padre. Sí, pues, pero es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Pero en este caso es el Espíritu Santo. Va a estar con nosotros. ¿Sabías que puedes tener a Dios a tu favor o en tu contra? ¿Te ha tocado oponerte, que Dios oponga resistencia a lo que tú estás haciendo? ¿Cómo me encantaría que esto fuera así como una clase en vivo para estar platicando, para que me cuenten sus experiencias? Les ha tocado que sienten que es el mismo Dios el que se está oponiendo, o que tenemos una pared que no podemos brincar y no tiene nada que ver con el enemigo. Balaam. Como Balaam. Yo no sé quién era más burro que la burra, el burro de Balaam o la burra. La burra no era burra, era muy inteligente. Pero ahí va Balaam y se oponía tanto a Dios, que todavía buscó la manera de maldecir al pueblo sin él fallar en la orden. O sea, tiene que ver hasta con nuestra forma de rebelarnos, pues. ¿Sí me explico? Volvemos al tema de Satanás. ¿Okay? En Ezequiel dice que por la multitud de sus contrataciones. Vamos a establecer, el pecado es fallar en la ley. La rebelión es oponernos a la autoridad que establece la ley. ¿Sí? Y aplica en todos los sentidos, en el espiritual, en el alma y en el cuerpo. Y si sabemos aprender a someternos a la autoridad, no tienen ni idea la bendición que es eso. Saber someterse a la autoridad es toda una historia, es toda una enseñanza. Porque es saber someterse, no someterse a lo topo. La palabra topo en hebreo no es cierto. ¿Vamos bien hasta ahí? Saber someterse a la autoridad es otra enseñanza que vamos a tener. Pero bueno, hasta ahorita vamos. El pecado es la consecuencia de romper la ley. La rebelión es la consecuencia de estar en contra de la autoridad, de confrontar a la autoridad por voluntad propia. ¿Sí? Y la iniquidad es ese impulso de mal que nos lleva a oponernos a la autoridad o a rebelarnos y a cometer pecado. Pero ahí hay una clave. En Ezequiel dice, ¿cómo surge la iniquidad? ¿De dónde viene la iniquidad? Y pues qué mejor ejemplo que tener al mismo Luzbel, describiendo cómo fue que cayó, cómo cayó. ¿Sí? Él estando en una posición privilegiada al estar delante de Dios. Y dice ahí, en Ezequiel 28, a ver, vamos a llegar otra vez. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Hay preguntas? Pueden escribir ahí en el chat si quieren saber un poquito de esto. Yo estoy pendiente de los comentarios si alguien tiene una pregunta.
Yo creo que muchos están pendientes de tu cara por todo lo que estás poniendo así de así que, Pues es ¿qué que yo pasó? también estoy aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Verso 15 dice, 16, perdón, ¿por qué fue lleno de iniquidad? A causa de la multitud de sus contrataciones. Vamos a explicar esto. ¿Por qué podemos llenar de iniquidad? A causa de la multitud de nuestras contrataciones. Y vamos a ver la palabra contratación. En el original, aquí en el diccionario bíblico que tenemos, dice la multitud de tus contrataciones. La palabra contrataciones es la palabra comerciar, vender, hacer negocios, hacer tratos. ¿Contratos, pues? ¿Sí? Cuando tú y yo queremos algo, negociamos, ¿verdad? Cuando tú y yo anhelamos algo, hacemos lo posible para obtenerlo, ¿verdad? Cuando tú y yo tenemos algún anhelo, deseamos algo, buscamos la manera de hacer ese comercio, ese intercambio, y entonces empezamos a hacer estrategias y tocar puertas y poder entender para poder lograr obtenerlo. El tema es que cuando esto se desborda y es tu deseo mayor, empiezas a hacer cosas que no son correctas y empiezas cuando haces un trato, empiezas a pactar. Yo hago esto y tú haces esto otro. Si yo quiero un vaso con agua, yo necesito pagarte tanto por el agua. ¿Sí? Ah, no, pero yo ya no quiero pagarte. Y empiezan a haber una serie de tratos. Negociaciones. Pero esas negociaciones hacen que tus deseos y los míos sean mucho más importantes que la opinión de Dios respecto a esas negociaciones. Y empezamos nosotros a cambiar la palabra, ¿sí? Y a modificarla a nuestro favor. Manipularla. ¿Sí? Y en ese momento empieza la iniquidad en nuestra vida. Ese impulso. Es que logré, y a lo mejor empieza de una manera muy inocente. Ah, me fue muy bien en este trato. Ahora quiero aquello. Y empiezo. Y después se convierte en algo obsesivo. Satanás, yo tengo una teoría, esto es una teoría, no es una idea, es algo que yo lo entendí así, no necesariamente está escrito así, ¿eh? Pero en el verso, por ejemplo, ahí mismo en Ezequiel, dice, en el verso 19, dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Sí? Esto que les voy a decir es algo que yo así lo entendí, no tiene que ser nada, no me crean es más, pero yo así lo entendí. Porque ¿cuál era el deseo de Satanás? Sentarse en el trono de Dios, pues ser él Dios. Entonces, tener la alabanza para él. Y yo me imagino que Satanás llegaba y llevaba la alabanza de los pueblos a Dios, ¿sí? Porque cuando dice la palabra que cuando el pueblo alaba, Dios habita en esa alabanza. Entonces, Dios se gozaba en esa alabanza y Satanás quería la alabanza para él. ¿Sí? Me imagino que él al principio llevaba las alabanzas y le decía, Señor, te están alabando, y Dios oía y se gozaba con ellos, pero después él quería la alabanza para él. ¿Sí? Y ahí empezaron los tratos. Y de ahí vino la rebelión, vino la iniquidad, que lo llenó de iniquidad, que lo provocó a pecar. ¿Cuál fue el pecado? O sea, rompió la ley, no tenía él que tomar lo que tenía que tomar, no sé qué ley para él estaba impuesta, pero después se rebeló y ahí cayó. Ahora, vamos a llevarlo a un tema un poquito más actual, ¿no?
Vamos a hablar, por ejemplo, a mí me tocó una vez un señor que ya mayor, yo creo que ya no está con nosotros, ya está con el Señor. Pero él era un contratista, muy buen contratista, y hacía unos trabajos excelentes. Y vivía en una condición muy precaria, muy, muy precaria. Y tenía una fama de que cuando él agarraba cierta cantidad de dinero, se perdía en las cantinas 3, 4, 5 días lo que le alcanzara el dinero, pagando todo él, siendo él el que le llenaba de cerveza y de pues todo lo que se implica en las cantinas a la gente que estaba ahí. Obviamente la gente súper contenta porque no pagaban nada, andaban de gorra. Pero él perdía muchas veces los anticipos de los negocios y perdió el negocio. ¿Qué te acordaste? No, ¿qué significa de gorra? Porque hay muchos que no le van a entender. Ok, de gratis, vamos a decirlo así, de que se colgaban de lo que él daba, pues, que no pagaban. Aprovechados. Cierto, porque pues, me acuerdo nuestras gentes, ¿cómo le dirán allá en Colombia y en Cuba y en Venezuela y en... Son modismos que se utilizan aquí para decir que la gente se aprovecha de que hay algo gratis, ¿no? Sí. Se aprovecha de eso. Bueno, el punto es que él ya había ido a centros de rehabilitación, había ido a encuentros, le habían hecho exorcismos, limpias, le pasaron toda la ramerío por delante y por detrás, y el cuate no sanaba. Y estábamos aprendiendo esto que les estoy comentando, de la multitud de las contrataciones. Y platicando con él, me contó su historia y me decía que cuando él estaba chamaco, ¿sí? Él era el que boleaba en el pueblo donde vivía. Y en el pueblo había una cantina. Y de repente, cada de tanto en tanto, llegaba un hombre de negocios, que pues el caso del negocio no nos importa a nosotros, pero él llegaba ahí a la cantina y decía que barra libre para todos y de todo para todos, ¿no? Y él se maravillaba de la autoridad y el poder que ejercía ese hombre. Y él decía en su corazón, yo voy a ser como él cuando sea grande. Había algo curioso. Les decía ahorita cierta cantidad de dinero. Tú le podías dar un anticipo que no llegara a 5,000 pesos. Y el hombre no pasaba nada. Podía estar sin tomar ningún día. Trabajaba y hacía. Pero nomás le caían contratos grandes y anticipos de 20, 30, 80, 100,000 pesos. Y se los acababa. Se transformaba. Porque él decía, es que yo no sé qué me pasa porque hay algo que me motiva, me mueve a gastarme el dinero, aún sabiendo que no es mío, aún sabiendo que es del negocio, ¿no? Y le hablé de esto y le dije, lo que pasa es que tú hiciste un pacto, tú hiciste un negocio. Tú dijiste que esa persona a la que tú admirabas quería ser como él y en ese momento lo pusiste como Dios. Entonces, tu alma, cuando ve menos de 5,000 pesos en la mano, no sabe perfectamente que no puede hacer lo que ese hombre hacía. Pero cuando llegaba mayor cantidad de esos 5,000 pesos, la iniquidad en ti, le digo, te impulsa y hace que pierdas el control. En las pláticas que siguen les voy a explicar todo lo que genera la iniquidad. Viene con temas de enfermedades, vienen con temas del cáncer, de temas de quistes. Ahí dice que como huevos de áspid, ¿sí? Es bien interesante todo esto. Entonces, le hizo sentido a este hombre y oramos y le pidió perdón a Dios. Pero no nada más le pidió perdón, porque en este caso es como la idolatría, ¿sí? Y dice la palabra que nosotros no podemos inclinarnos a ninguna imagen ni a nada lo que esté en el cielo ni en la tierra, porque van a venir todas estas maldiciones.
Entonces la iniquidad lo impulsaba, ese trato, esa contratación que hizo, esa multitud de contrataciones. ¿Cuántas veces no vio a ese hombre? Y cada vez que vio, él decía en su corazón, yo quiero ser como él. Y en ese momento lo ponía como un Dios, como un ídolo en su vida, echando fuera a Dios. Y por eso no servían las oraciones, por eso no llegaban, porque la iniquidad estaba en él y no estaban haciendo las cosas correctas. Ojo, no digo que la oración no sirva, pero acuérdense que Dios es un Dios de orden. Y si Él diferencia el pecado de la rebelión y de la iniquidad, es porque tienen tratos diferentes. El tema de la iniquidad es una ofensa directa a Dios, porque generalmente la iniquidad se compara con la idolatría. ¿Por qué? Porque es un pacto, te atas a un anhelo y ese anhelo no es Dios. Eso es idolatría. ¿Tiene sentido? ¿Qué? Tienes ojos de decir que estás pensando. No, es que me arden los ojos. Ok. Por ejemplo, una persona que constantemente está diciendo, pues tontamente, ¿no? Porque no es lo que realmente quiera que pase, pero que por cualquier cosa, o sea, se le quema la comida y me quiero morir. Se pega en un pie y me quiero morir. Y por todo está diciendo lo mismo. Y después anda con depresión. Yo creo que tiene más que ver con la intención del corazón. ¿Sí? Tiene más que ver con la intención del corazón. Pero si constantemente estás oyendo de tu boca algo negativo como que me quiero morir, pues te va a llevar a la depresión. Va a provocar una iniquidad. ¿Sí? Y si alguien se está diciendo, ay, qué tonto, y se golpea y, ay, qué tonto. Pues Ay, no es como que lo está declarando para atraerlo, ¿no? Simple y sencillamente se está hablando. Luego vamos a hablar de las vestiduras, ¿sí? Y las vestiduras es lo que nosotros hablamos de nosotros, o lo que Dios habla de nosotros. Por ejemplo, ¿tú cómo conoces a David? ¿Quién es David, el rey David? ¿Cuál es su característica principal? Que es conforme al corazón de Dios. Es lo primero que te acuerdas, que es el hombre conforme al corazón de Dios. Es lo primero que se viene a la mente, porque esa es la vestidura con la que Dios lo vistió. ¿Sí? De Moisés, ¿qué podemos decir de Moisés? ¿Qué dice Dios de Moisés? Que es amigo de Dios. ¿Sí? De Jesús, que es su Hijo amado en quien Él tiene complacencia. Esa es la vestidura. Entonces, si nosotros nos estamos vistiendo de qué tonto, me quiero morir, es lo que nos vamos a estar viendo en el espejo. Y después de ahí vienen las contrataciones. Es que yo quisiera no tener este pesar, y empezamos a hacer tratos, hasta Dios lo ponemos como un ídolo. Ojo, acabo de decir que hasta Dios lo ponemos como un ídolo. Señor, si tú haces esto, yo hago esto otro, y hacemos tratos con Dios. ¿Dónde la Biblia dice que nosotros podemos hacer tratos con Dios? Dios dice que si nosotros hacemos algo, Él nos va a bendecir, pero viene de Él hacia nosotros, no nosotros hacia Él. Nosotros no podemos usar la manita de cochi a Dios. Manita de cochi significa hacer doblarle la mano, ¿no? Para los que quieran. Aunque ayunemos. Aunque ayunemos, aunque nos latiguemos, aunque nos pongamos silicio, ya no estamos en ese tiempo. Dios mandaba en ciertas ocasiones en el Antiguo Testamento a ese tipo de situaciones, pero era porque eran otra dispensación, otro tiempo, otro escenario. Ahorita nosotros estamos, después del sacrificio de Cristo, en la gracia, pero ni la iniquidad, ni la rebelión, ni el pecado pasan. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la actitud tuya y mía. ¿Cómo tomamos? ¿Con quién hacemos tratos? ¿Con quién estamos entregando nuestra vida? Dice muy clarito, no nos inclinemos. Y hacer un convenio con alguien que no es Dios es inclinarnos. De hecho dice la palabra, no pidas prestado, porque en el momento que pides prestado, te haces esclavo de quien te presta. Ya gobierna esa persona sobre tu vida. Y el único que debe de gobernar en nuestra vida es Dios, a través de Jesucristo y su sacrificio, y a través de su Espíritu Santo que está en nosotros. Y entonces vamos a poder caminar conforme a la voluntad y el propósito de que Jesús vino a este mundo, que era dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y
oído a los sordos, predicar el año agradable del Señor. Ahora, aquí les va, amadas esposas, hay dos pactos que Dios permite, el pacto con Él, ¿sí? Y el pacto matrimonial, no más. Todo lo demás se trata con ley, que es el tema del pecado, con rebelión y con la iniquidad. Y todo, para todo sirve la sangre de Cristo, pero nosotros anulamos la sangre de Cristo con nuestras decisiones, con nuestras actitudes. ¿Tiene sentido o está muy enredoso? Miren, les voy a contar un testimonio familiar. Mi señor padre dice, y es una frase que todo el mundo hemos escuchado, dice, si tus problemas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Y si tus problemas no tienen solución, ¿para qué te preocupas? Preocuparse es ocuparte antes de lo necesario, es hacer ideas en tu cabeza, es angustiarte de oquis, es tomar una posición equivocada y empezar a hacer ideas, y si hago esto, va a pasar esto, y luego ya somos profetas de nuestra vida y perdemos el momento precioso del presente eterno que es estar con Dios. Cuenta eso de la filosofía Kung Fu. Ya lo conté el jueves pasado, ¿qué no? No, a mí me lo estabas contando. Es que le digo a Angélica que una vez de las tantas ideas tontas, ya ven que a mí me encanta y a ella también le encanta el tema de la alabanza, pero una de esas tonterías que se pone a pensar uno, yo le decía, Señor, qué flojera. Fíjate hasta dónde llega la capacidad del ser humano de no entender o querer meter a Dios en nuestra dimensión cuando Él tiene que ser el protagonista. Yo le decía, Señor, qué flojera estarte alabando eternamente. O sea, yo creo que va a llegar un momento en el que ya vamos a decir, ya no quiero levantar las manos, o sea, todos los días, ¿no? Estar levantando las manos. Y yo sentía en el espíritu, como así como con mucho amor y misericordia, nomás me daba una palmadita en la espalda. Y en ese tiempo empezó la película del Kung Fu Panda. Y hay una escena en la que el maestro Wu Wei, que es la tortuga, habla de que la vida es un regalo y que ese regalo es presente, ¿sí? Entonces cuando dice que por eso se llama presente, porque es un regalo, que lo tenemos que vivir en el presente, no podemos estar viviendo en el pasado, no debemos de estar pensando en el futuro, tenemos que vivir nuestro presente. Ahí entendí lo que era la eternidad. La eternidad es un presente constante, no hay mañana, no hay ayer, todo el tiempo es nuevo, es siempre, es una constante, no hay un minuto. Ahorita no estás viviendo nada más que esto, este momento. Y esto es eternidad. Cuando Jesús dice que el reino de los cielos está aquí y ahora, no necesitamos morir para irnos al cielo. El cielo lo vivimos hoy, pero lo vivimos si estamos en el camino, conocemos la verdad y nos da vida. Así es. El pastor Serrano una vez dijo, el pastor de Mexicali, donde yo me congregaba en Mexicali, una vez dijo en la congregación, ¿quiénes de ustedes están esperando la vida eterna? Y 2 que 3 despistados ahí levantaron la mano. Dijo, pues muy mal, dijo, porque nosotros ya tenemos la vida eterna, claro, porque ya hemos creído en Cristo. Así es. ¿Verdad, Ana? Y Olga, que ahí están presentes, ¿no? Y Marta. Y sí, o sea, ya creímos, ya tenemos la vida eterna. Ya vivimos en la eternidad. Ahora, no estamos viviendo en el reino. ¿Por qué? Porque estamos llenos de iniquidad, porque estamos llenos de rebelión y pues pecamos, ¿sí? Y nos entretenemos más en el tema del pecado que en el tema de caminar hacia la verdad y la vida, ¿ok? Ahora, ojo, perdón. El asunto está en el que tú y yo ya somos, dice que nosotros no somos, dice algo ahí, que nosotros ya somos parte. Que alguien quiere unirse al video. Ah, ok. Que ya somos parte de esa eternidad
que dice que nosotros somos ciudadanos del reino, pues. Entonces, si nosotros somos parte del reino, ¿por qué no estamos viviendo en ese reino? Pues porque tenemos otros conceptos, otras ideas y no estamos tratando las cosas como debe. Ahora, ¿por qué no nada más es con la sangre de Cristo y el perdón de los pecados? ¿Por qué insiste tanto en que debemos de despojarnos del viejo hombre, que debemos de ¿cómo dice? Revestirnos del nuevo, ¿sí? Que tenemos que cambiar nuestra mente, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nosotros debemos de entender que somos, quiénes somos en Cristo. Y de eso va a hablar Angélica el próximo martes, no se lo pierdan, ¿eh? Primero Dios. Con todo el favor de Dios, el martes va a estar hablando. Y entonces, no quisiera ir más allá porque digo, tiene mucho esto. Quisiera que quedara clarito la diferencia entre rebelión, pecado e iniquidad. Y pues, no sé si lo estamos dejando claro. Pues hay que nos digan, ¿no? Que nos digan. Entonces, terminando la historia del cuate este, resulta que fue y le pidió perdón a Dios por ofenderlo a él, ¿sí? Cuando puso a esta persona que gastaba el dinero en lugar de Dios como un ídolo, como alguien que yo quiero ser como, ¿sí? Él sembró iniquidad en su vida, puso un ídolo en su vida, sustituyó a Dios por esa persona, y al que está ofendiendo realmente es a Dios. La rebelión ofende a Dios, ¿sí? Entonces, cuando vamos y pedimos perdón, hay que irle a pedir perdón a Dios por haberlo ofendido. ¿Sí me explico? Y está más complicado porque el que te va a perdonar es el mismo al que tú ofendiste, o al que yo ofendí. Y cuando entendemos eso, ¿sí? Entonces nos queremos llenar de Dios. Él dice que cuando hicimos esa oración, y él de corazón así, porque le digo, tiene que ser con la misma intensidad que tú anhelabas ser como esa persona. Decirle a Dios, yo anhelo que tú tomes este lugar, ¿sí? Y oró y creyó, y recibió a Cristo en el corazón, oró y creyó, porque digo, ya había estado en ministraciones, pero yo creo que en ese momento entendió ese cambio, ese switch. Dios, el Espíritu Santo le reveló. Y nos dejamos de ver, como a los 2 meses nos vimos y me dio un abrazo. Me dice, Carlos, te tengo una noticia. Digo, ¿qué pasó? Cuéntame. Fíjate que me dieron el anticipo y ya no sentí ese impulso. Ya no me gasté el dinero. Y empezó a glorificar a Dios y a darle toda la honra. Y ese hombre terminó sus días, bueno, hasta que lo dejé de ver porque ya era mayor. Imagínense toda una vida viviendo eso, esclavizado a una rebelión y a una iniquidad que lo llevaba a pecar constantemente. Imagínense. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento mi pueblo se pierde. ¿Por qué? Porque no entendemos cuál es la diferencia entre pecado, iniquidad y rebelión. ¿Por qué? Porque hay que tratar la iniquidad de otra manera, la rebelión de otra manera, ¿sí? Y la santidad de otra manera. Porque el pecado, el que tiene que ver con la ley, tiene que ver con la santidad. Y la santidad, la sangre de Cristo, basta y sobra. ¿Sí? Con la rebelión tiene que ver tu actitud y la mía. Y la sangre de Cristo. Y la iniquidad tiene que ver con el perdón generacional, porque se acuerdan que dice ahí que tercera y cuarta generación, y leíamos también en Corintios, ¿sí era Corintios? Sí. Que estaba contaminado el espíritu, pero hay otra parte, ¿sí? Y voy a leer 2 versículos más y con esto terminamos por hoy. Ok, a ver, déjenme encontrar. La multitud de contrataciones ya lo vimos. Ok, vamos a Levítico, capítulo 26, verso 40.
para no dejarnos así. Dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Si se fijan, ahí no dice pecado, dice iniquidad. Confesarás ese impulso que tienes y el de tus padres. Quieres romper la iniquidad, es una iniquidad que viene de generación. Se convierte en iniquidad cuando tú y yo pecamos, y en nuestros hijos va a haber el impulso de pecar lo mismo. Les ha tocado decir, miren, salió igualito mujeriego que el abuelo, y ni lo conocieron al abuelo. ¿O qué otras historias han visto? Porque pues no quiero nomás acabar con los abuelos. Igualita de... ¿Cómo dice la palabra? Y estarán dos mujeres fregando. No, no es así. Igualita berrinchuda que la mamá. Tóxica. Tóxica, ahora es tóxica. Sí, ahora es la moda tóxica. Y ni siquiera los conocían. Mira, camina igualito. De Sambo que el papá. Esas mamás, ¿cómo podríamos decirle? Que no quieren que los hijos se casen y que dicen, ven al yerno, a la nuera, entra y me va a pegar el derrumbe. Pero, sí. Dice, y confesarán, tenemos que confesar. ¿Ante quién vas a confesar? Su iniquidad y la iniquidad de sus padres dice prevaricación. ¿Tú sabes qué significa la palabra prevaricación? No. Traición. Significa traición. En el original es la palabra traición. Entonces dice ahí, y confesarán la iniquidad propia, la de los padres, por la traición con la que lo traicionaron. ¿A quién? A Dios. ¿Sí? O sea, Dios está hablando de sí. Porque también anduvieron conmigo en qué dice? Oposición. En oposición. Y entendemos que la oposición es una rebelión. Aquí está hablando de iniquidad y está hablando de oposición. Y dice, yo también habré andado con ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán que su pecado. La forma de limpiar el pecado, el perdón de los pecados es la muerte, es la paga del pecado, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. La rebelión y la iniquidad se trata de otra manera. Y nada más para ya ponerle el punto sobre la I, a esto que es el principio, porque les digo, está larguísimo el tema, y espero que no les aburra y que les dé mucha vida. ¿Se acuerdan cuando Moisés tomó mujer cusita y Aarón y María hablaron contra de él? ¿Sí recuerdan esa parte? Si no lo recuerdan, vamos por favor ahí a Números, capítulo 12. Vamos a leer esta historia ya para irnos. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Sí, había una ley que no se podían casar con gente de otros pueblos, y Moisés ya tenía la ley, ya era Moisés, ¿sí? Y Aarón era el sacerdote y María era la profetisa. Y luego dice, porque él había tomado mujer cusita, y repite el pecado de Moisés, ¿no? El error de Moisés. Y dijeron los dos, ¿sí? ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso. No es la inmenso. Dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, Moisés nos iba a defender, es lo que está diciendo. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, a los tres. A ver, y esto se da mucho en las iglesias, en las congregaciones. ¿Quién pecó? Moisés, ¿verdad? Porque tomó mujer cusita, rompió la ley. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Quién murmuró o se opuso a la autoridad? Aarón y María. ¿Y Dios a quién llamó? ¿A quién los
trajo a su presencia. ¿Qué dice ahí? En el verso 4 dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, a los tres. Y dice, salid los tres del tabernáculo de reunión, al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Y yo me imagino que iba María con Aarón, haciéndole así, ¿ves? ¿Ves? Se van a poner a Moisés ahorita, porque no nomás por él ha hablado Dios, también por nosotros. Y él está cometiendo un pecado, él está haciendo mal su trabajo pastoral. No estoy pisando calles, ¿verdad? Espero que no. Y luego dice, ya que se presentan los tres delante de Dios, dice Dios, entonces descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y yo me imagino que estaban los otros así con el pecho hinchado, ¿no? Esperando la recompensa porque ellos guardaron la santidad, ¿sí? Y dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Espérate, ¿pero pecó? ¿O no? Sí. Gracias. Pecó. Y Dios le estaba diciendo que era fiel en toda su casa. Dice, cara a cara, dice, hablaré con él. Y claramente y no por figuras. Y verá la presencia de Jehová, ¿por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y ya viene que le salieron lepra y todo el rollo, ¿no? Pero aquí el asunto demuestra que el pecado y la rebelión, entre el pecado y la rebelión, pesa más la rebelión que el pecado. No quiere decir que tenemos permiso para pecar, ojo, pero sí tiene que ver que a Dios le importa más la autoridad, porque desde el principio, es nuestra decisión estar en la presencia o no estar en la presencia. Dios nos ama tanto a ti y a mí, nos habla y nos habla con tanto amor y con tanta claridad que hay veces que no lo entendemos, porque Él de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entrar a su presencia, para que decidamos entrar a su presencia. Pero la otra parte es que Él nos da la autoridad para negarlo. Y todavía nos lo advierte, no me nieguen, búsquenme, porque si me buscan van a tener todas estas bendiciones. Y si no me buscan van a caer todas estas maldiciones, y no porque nos quieran maldecir, sino porque en el momento que el enemigo le quitó la autoridad a Adán, ¿sí? Este mundo fue maldito. Cuando Jesús recupera esa autoridad en la cruz, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer nosotros es ser conscientes y entrar en su presencia, recibirlo como Señor, como Salvador, como Dios, y luego viene como amigo, como Padre. ¿Sí me explico? ¿Tiene sentido? A lo mejor, digo, este tema casi no me gusta hablarlo porque hay veces que rompe algunas estructuras. Pero yo he sido testigo por muchos años de cómo la gente, cuando el Espíritu Santo les revela esta palabra, empiezan a ser libres de muchas cosas. Maldiciones generacionales, de economía, de salud. Hemos visto sanar cáncer, hemos visto muchas cosas. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque no nada más tiene que ver que yo quiero ser como esa persona. Incluso cuando tú dices, yo no quiero ser como esa persona, lo pones como modelo. Y en ese momento es idolatría, así de fácil. ¿Por qué tenemos que estar viendo otros modelos o comparativos si nos enfocamos en Dios y en Cristo y en el Espíritu Santo y en toda su manifestación gloriosa? No necesitamos votar para nada. Todo va a ser para bien. Hermanos, yo les invito, realmente les invito,
a que escuchemos otra vez esto y hagan preguntas y que le preguntemos al Espíritu Santo, lo que está diciendo el Carlos está loco o tiene sentido. ¿Me va a liberar o me trae? No, no me crean a mí, pregúntenle a Dios. Es más, tan sencillo, Dios es tan fiel que Él respeta su palabra y puso por encima del pueblo de Israel a Moisés como autoridad. Y cuando Dios quiso destruir al pueblo de Israel, cuando se rebeló el pueblo con el becerro de oro, Moisés lo reprendió. Moisés reprendió a Dios y le dijo que se arrepintiera. Y Dios se sometió a Moisés. Obviamente no se sometió a Moisés, sino a la autoridad que le había dado él a Moisés, porque es más importante. Así como respeta nuestro libre albedrío. O sea, él no se va a contradecir a la palabra o a lo que él ya estableció. Él dijo que íbamos a tener libre albedrío. Y vamos a tomar las decisiones nosotros. Y no se mete en eso. Y no se va a meter. Entonces, cuando tengas que tomar una decisión, no le pidas, Señor, tú decides. No es cierto, no va a pasar. Dios no va a decidir por ti. Y si estamos esperando en Él, ayunando, Pues ahí nos vamos a morir de hambre. Es que, Señor, por favor, tú dime por dónde tengo que ir. No, empieza a caminar. Y yo te voy a ir abriendo puertas. Pero no te voy a decir qué vas a hacer. ¿Qué caso tiene? Yo conozco a mucha gente, muchos hermanos, incluso yo en algún tiempo, que yo, por favor, Señor, te pido que tú me digas, tú resuélvelo, ándale, haz algo. No hacía nada. Pero que empezaba a caminar y empezaban a pasar las cosas porque son decisiones. ¿Dice que Él va a bendecir lo que no hagamos? ¿O dice que Él va a bendecir el trabajo de nuestras manos? Ya no quiero ponerles más, tengo mucho que decir, pero mejor lo vemos el próximo jueves. Si tienen preguntas, escríbanos, no duden, compartan este video, escríbanos por WhatsApp o por el Messenger, podemos contestar, hemos dado consejerías, y igual si quieren decirme, no, Carlos, estás equivocado con todo lo que estás diciendo, me va a servir mucho, porque Dios lo va a revelar. Yo tengo testimonio, pero no quiere decir que sea la verdad absoluta. El Espíritu Santo es el que revela y es el que dice. Yo lo único que les estoy diciendo son los testimonios. Y hemos visto cómo se han roto tantas estructuras, y las que más disfruto son cuando se rompen las religiosas. Y no las mujeres que se dedican a la religión, sino las estructuras religiosas. Sí, porque imagínate un montón de monjitos de aquí afuera. Y sí lo disfruta. Lo disfruto Soy testigo de eso. mucho. Más cuando, bueno, luego los platico aquí de la hermana Angélica, ¿verdad? Y todo lo que pensaba en algún momento determinado, pero... Pues es que yo ya lo he hablado. Sí, yo sé. En los estudios. Pero pues tú lo puedes hablar y no sí, puedo hablar yo de me ti. echo de cabeza yo sola. Pero es la misma doctrina, ¿no? que se ha enseñado por tanto tiempo. Y pues como dijiste tú la semana pasada, no es que estemos hablando de las congregaciones, mucho menos del liderazgo, porque ahí caeríamos ya en rebelión, ¿no? Pero se han enseñado muchas cosas que no necesariamente están así escritas, simplemente son errores humanos que pasan en la interpretación o en las traducciones, que se ha traducido mal la Biblia de un lenguaje a otro y se han caído en algunos errores, ¿no? Yo sigo sorprendida con lo que decía de deleitarse, Deleítate, ¿no? Así mismo en el Señor. Cambia totalmente el panorama, el significado o el contexto de lo que está hablando, cambia terriblemente. Para bien, ¿no? Sí. Y cuando tú lo entiendes correctamente, como debe de ser, o sea, a mí yo le digo, sentí como de repente como que fuera un rascacielos así las estructuras que tenía, y como si se vinieran todas abajo, porque te cambia. Y cuando es el Espíritu Santo que te lo revela, o sea, te trae una paz que todo
lo que pudieras estar pasando, así sea que estés en medio de un terremoto, de un problema, aún estés pasando lo que estés pasando, viene la paz. Esa paz absoluta que solamente el Señor la puede dar y trae libertad. Por eso los estudios que yo empecé a dar, ¿no? Que se han visto en una pausa por situaciones de salud, pero ese es el eslogan, ¿no? Del estudio que dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y así es, afortunadamente la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y es la palabra en la que nos va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la justicia? Es Cristo. Si nosotros siempre estamos buscando primeramente su reino y su justicia, créanme, hermanos, que vamos a poder permanecer en su santidad, en su voluntad y en el tiempo perfecto que es Él. Él es el principio y el fin. Siempre, mientras nosotros estemos buscándolo a Él, nuestra vida vamos a estar debajo, como dice en el Salmo 91, debajo de la sombra del Omnipotente. Y vamos a estar seguros, vamos a estar cuidados y vamos a encontrar ese descanso que solamente podemos encontrar en Él. Yo los invito esta noche que nos quitemos de ideas y que entremos a su presencia. Vamos a cerrar con un canto, generalmente no lo hacemos. Ahorita lo puso el Espíritu Santo en mi corazón. Y ahí es donde estamos en una verdad total. Les pido de veras que escuchen, si pueden otra vez esto y hagan preguntas, porque estaría muy interesante ver lo que el Espíritu Santo les revela. Pero ahorita vamos a darle gloria a Dios y meternos a su presencia. En esa intimidad donde solo tú eres honesto con Él completamente, Él te conoce perfectamente. Y que si hay algo que pedirle perdón por haberlo ofendido a Él, lo hagamos, porque Él es grande en misericordia, tardo para la ira. Y hay una parte que me encanta de Pedro, cuando dice: mas el Dios de toda gracia. Y Él es nuestro Padre. Entonces, escuchen, dispongan su corazón y demos gloria a Dios. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón. Aquí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Aquí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy
revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Les bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y pues agradecemos la asistencia de todos ustedes y el que estén compartiendo esos estudios, y ustedes saben que les amamos. Hermana Blanca, bendiciones para usted y su esposo, Claudia y su esposo también, Corina, hermana Luz de México, Corina de Mexicali. Les amamos mucho, muchas gracias por estar con nosotros, por seguir aprendiendo junto con nosotros, porque tenemos un maestro que nos enseña a todos, que nos está revelando su palabra. Ángeles también, bendiciones. Leslie, Zoe, que también está conectada. Les amamos mucho. A mi papá, que está ahí también, siempre ahí con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Nuevo Laredo, Zaguaripa, no recuerdo cuántos más lugares, pero a cualquier parte del mundo donde estemos siendo escuchados, les mandamos un fuerte abrazo. Sigan orando por nosotros, así como nosotros también oramos por ustedes. Y pues aquí seguimos esforzándonos, seguimos pendientes de cada uno de ustedes, así como también ustedes de nosotros. Yo agradezco mucho las muestras de amor, sus mensajes con oraciones por mi salud. Gracias por las ofrendas que han mandado, por apoyar para sacar fondos, ¿no? para mi oración, para mi operación, que también es una oración, ¿no? Es un clamor, y Dios tiene en control. Aún no hemos alcanzado la meta que se puso, ¿no? Y que se requiere, pero estamos ahí confiando en Dios, que Él va a abrir puertas, y pues la sanidad viene de Él, y nuestra vida está en Él, y en Él descansamos. Así que pues tenemos la victoria ahí. Un abrazo y bendiciones a cada uno de ustedes. No olviden nuestras redes sociales, denle like, compartan el video, visiten también los canales de YouTube y la página de Joven en el Camino Correcto. Un abrazo, bendiciones, nos vemos el próximo jueves a las 9, y si Dios me lo permite, el martes también, a las 7 de la tarde. Bendiciones.